Bueno, en este presente video lo que vamos a hacer es la explicación de lo que es la interpretación del macover. Tenemos en cuenta que previamente nosotros ya hicimos la aplicación de lo que fue el macover. Posteriormente empezamos a ver la parte de lo que es la interpretación inicial. Al principio dijimos que tenemos que dividir la hoja en 4 partes para ver cómo está inclinado nuestro dibujo. Hay que tomar en consideración que nuestro dibujo podría verse como si estuviera en el centro, mas no está directamente en el centro. Por eso hacemos la división de lo que viene siendo la parte de la dinámica familiar. Hay que tomar en cuenta que la división de estas 4 líneas estamos teniendo en cuenta que es del lado izquierdo figura paterna y del lado derecho figura materna. Entonces a eso lo vamos a decir que es la dinámica familiar. En este caso, nuestro paciente puede tener de alguna manera conflictos con nuestra figura paterna, figuras masculinas, puede ser incluso que su jefe tenga ciertos roces dependiendo si es laboral o si es clínico. Después de que nosotros ya vimos la parte de lo que es la figura paterna y la figura materna, después nos vamos a ir a recordar nuevamente que si nuestro dibujo no mantiene lo que es el suelo, es decir, que está flotando, de alguna manera nosotros vamos a ver que nuestro paciente o nuestro proyectivo, nuestro dibujo, se encuentra en una posición de subrealidad. ¿Qué quiere decir? Que nuestro paciente o nuestro proyectivo está de alguna manera reflejando que el paciente puede vivir de alguna manera en cierta fantasía, que no es muy coherente con lo que es su toma de decisiones. De alguna manera estamos viendo que está en una subrealidad. Pero cuando nuestro dibujo tiene lo que es el suelo, como aquí lo marcó el paciente, ¿sí? Vamos a ver que nuestro paciente tiene cierto grado de realidad. Es decir, es coherente en la toma de decisiones, es de alguna manera enfocado en lo que quiere hacer. Entonces, después de que vemos esa parte, nosotros ya nos vamos a ir directamente viendo en la parte de lo que es los elementos que tiene nuestro macover. En esta parte, fíjense muy bien, nosotros vamos a ir viendo los picos que vienen siendo los agentes agresivos, pasivo-agresivo que vamos a encontrar en nuestro paciente. Si nosotros nos fijamos aquí podemos encontrarnos varios picos, ¿sí? No quiere decir con esto que necesariamente tiene que ser un paciente pasivo-agresivo, sino que nos está dando ciertos elementos para ver cómo es su control de impulsos. Entonces, tenemos pico en la parte de lo que viene siendo el cuello, tenemos pico en la parte de lo que sería un reflejo de un rayo, pero también hay que ver que nuestro dibujo también está muy cargado, es decir, muy marcadas las líneas, ¿sí? Que quiere decir que nuestro paciente al momento de la aplicación no estaba muy ansioso o tiende a ser pasivo-agresivo en ciertas ocasiones o en ciertos momentos, dependiendo la situación en la que se pueda encontrar. También nosotros vamos a ir viendo ciertos elementos que va cargando demasiado nuestro paciente. Vemos la parte del suelo que lo entrelínea. Si entrelínea quiere decir que lo está remarcando de esta manera. No es una sola línea firme. De igual manera tenemos lo que sería como el parteaguas o lo que es como un resumidero que mantiene aquí para que la corriente de la lluvia se pueda ir para allá. Aquí podemos ver entre los elementos de la interpretación del macover, que posteriormente también vamos a ir explicando cada elemento. Yo los voy a ir encerrando porque son elementos que de alguna manera nos están enfocando como un foco de atención, en la cual yo necesito ver qué es lo que en realidad me está marcando según el manual del macover. De igual manera vemos que el elemento del dibujo, la figura humana, no tiene orejas, ¿sí? No tiene orejas, están sus manos de alguna manera escondidas entre los bolsos. Todo esto yo lo voy a ir marcando, ¿para qué? Para que yo posteriormente, ya no quiere rayar, ya posteriormente yo esté viendo qué elementos son los que de alguna manera nos están enfocando a focos de atención, a ser más cautelosos y más de alguna manera un poquito más específicos al momento de hacer la interpretación.
Posteriormente vemos toda la parte de lo que son las gotas, que están muy pronunciadas, están muy reflejadas de manera muy palpable, muy marcadas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que entre más carga de lluvia que pueda tener nuestro dibujo, es más grande la ansiedad que puede estar reflejando nuestro paciente en cierto momento, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien. Ya tenemos la parte de lo que es la figura materna y paterna. Ya vimos lo que es la dinámica familiar. La dinámica familiar es un punto muy importante en la interpretación de los proyectivos, porque de alguna manera nosotros vamos a estar enfocando en cómo nuestro paciente o nuestro prospecto, si es en caso laboral, puede tener ciertos conflictos con ciertas figuras de autoridad o figuras en la área familiar. Hermanos, hermanas, papá, mamá. Entonces vamos a ir viendo todos estos elementos paso a paso en la parte de una interpretación. Hay que tomar en consideración también que la parte de lo que son los proyectivos no necesariamente es una prueba totalmente fiable de decir esto es lo que me está arrojando a mí el proyectivo y sin duda es lo que tiene nuestro paciente. Acuérdense que hay varias pruebas que nosotros vamos a tener que determinar. Entre las primeras pruebas que nosotros vamos a estar manejando para lo que es la tentativa de diagnóstico o nuestra impresión diagnóstica es la parte de la aplicación de proyectivos. ¿Cuáles son? Es Macover, es HTP, este es de la familia, si es que cuadra dentro de nuestro perfil para nuestro paciente. Entonces, y también tener en cuenta que los proyectivos no necesariamente son solamente para adultos. Hay que ver qué elementos se pueden adaptar cuando nosotros vamos a tener que diagnosticar a algún niño, ¿sí? Hay que tomar en consideración que si nosotros vamos a aplicar el Macover en lo que viene siendo un niño, vamos a ver que pues obviamente va a tener ciertos rasgos totalmente diferentes a este. Aquí tenemos un paciente, fíjense muy bien, un paciente de alrededor de 35 a 40 años, ¿sí? Y decimos que es un paciente masculino, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí ciertos elementos que también tenemos que considerar al momento de la interpretación, ¿sale? Entonces ya posteriormente vamos a ir explicando, sí, voy a tomar ciertas capturas de ciertos elementos que estuvimos encerrando, como aquí tenemos unos que están encerrando para la parte de la interpretación más específica sobre lo que vienen siendo los elementos del diagnóstico para nuestro paciente, ¿sí? Acuérdense que el diagnóstico tentativo, la impresión diagnóstica, lleva una serie de sesiones. Si nosotros estamos viendo a nuestro paciente alrededor de una vez a la semana, al mes nosotros estamos capturando 4 sesiones, ¿sí? En 2 meses estamos hablando que son 8 sesiones. Entonces tenemos que ir haciendo nuestra planeación al momento de que nosotros vamos a hacer las aplicaciones. Tenemos que hacer nuestra planeación al momento de cada elemento que nosotros vamos a ir teniendo en nuestro tratamiento clínico. Hay que tomar en consideración que el tratamiento clínico no es igual para todos los pacientes. Cada tratamiento es diferente. Ya posteriormente igual les voy a poder poner ahí lo que es la aplicación de un Macover, de un HTP, de un test de la familia en el mismo paciente, para que vayan viendo todos los elementos que pueden coincidir al momento de hacer una proyección. Espero que les haya gustado este video y pues recuerden que la interpretación del test también implica mucho el juicio del propio psicólogo. ¿Sale? Hasta luego.